podríamos no solamente sacar una carta, podríamos sacar 5 cartas, ¿no? Entonces, en ese caso estaríamos sacando una tras otra muestra, ¿no? Y eso ya no se podría considerar como un cálculo de probabilidades bajo la regla de la adición. Ese ya es el caso de la regla de la multiplicación, porque en la regla de la multiplicación se pueden obtener varias muestras. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, cuando ustedes lean un ejercicio y después de darle todos los datos que contenga el ejercicio y les diga, habiéndose extraída una muestra, calcule las siguientes probabilidades. Entonces, ahí cae seguro nuestra regla de la adición para cálculo de probabilidades. ¿Ok? Bien, entonces, la manera de simbolizar las probabilidades en el caso de una regla de la adición es mediante la conjunción o. Es decir, cuando nosotros decimos la probabilidad de que ocurra A o B, ¿no? En este caso, estamos pidiendo que ocurra los dos eventos o uno de ellos. ¿Qué dicen ustedes? Si yo escribo la probabilidad de A o B, estaría pidiendo que ocurran los dos eventos o uno de ellos, cualquiera de ellos. Uno de ellos, ¿no ve? Es decir, no me está pidiendo calcular la probabilidad de que ocurran los dos eventos, sino uno de ellos, cualquiera de ellos. Es decir, que si voy a sacar una muestra en un experimento o en un espacio muestral, puede ocurrir A o puede ocurrir B, pero no los dos. Para que ocurran los dos, tendría que sacar dos cartas, digamos, o dos muestras. Entonces, en ese caso ya se rompe la idea de una regla de la adición, ¿no? Está bien, entonces nosotros tenemos que aplicar para la regla de la adición la conjunción o. Y cada vez que ustedes vean en las preguntas cuál es la probabilidad de que ocurra A o B, entonces en ese caso tienen que hablar de la regla de la adición. ¿Está bien? Entonces, esa es la particularidad. Y en el tema de la representación gráfica, para la regla de la adición, se utiliza lo que se llama los diagramas de conjuntos. Entonces, si nosotros vamos a resolver un ejercicio para la regla de la adición con probabilidad de A o B, ¿no? Podemos representar estas probabilidades mediante un diagrama de conjuntos. Y eso hace que también de esa manera se puedan resolver los ejercicios, ¿no? Y es que se aplica mucho en esta parte, lo que es la teoría de conjuntos. En algunos otros cursos de estadística de otras carreras se hace mayor énfasis también en lo que es la teoría de conjuntos para poder resolver ejercicios de probabilidades. Pero nosotros no vamos a hacer tanto énfasis. Directamente vamos a determinar las probabilidades de acuerdo con lo que nos pida la pregunta y las probabilidades de los sucesos se pide que ocurra, ¿no? Se calcula la probabilidad para alguno de los sucesos. Solamente va a ser eso. Bien, en la regla de la adición hay dos tipos de ejercicios. Hay dos formas de calcular la regla de la adición, ¿no? La primera, aquí dice, ¿no? Existen dos variantes de la regla de la adición, es decir, hay dos maneras de determinar probabilidades. La primera es cuando dos o más eventos son mutuamente excluyentes. Dice dos o más. Entonces, no está cerrada la idea, no está cerrado el hecho de que nosotros solamente calculemos la probabilidad de que ocurra A o B. También podemos calcular la probabilidad de que ocurra A o B o C, ¿no? O A o B o C o D. Es decir, cuatro posibilidades, pero solamente una de ellas tiene que ocurrir, ¿no? De tal manera que la única muestra que se obtiene puedan ocurrir cualquiera de las cuatro situaciones. Entonces, aquí pueden ser dos o más eventos para calcular probabilidades, ¿ya? Ahora, ¿por qué se dicen mutuamente excluyentes? Se dicen mutuamente excluyentes porque no se afectan entre ellos, ¿no? Si yo voy a sacar solamente una carta, ¿no?
y necesariamente puede salir A o B. Entonces, ambos van a tener la misma probabilidad de ocurrir, ¿no? Tanto que puede ocurrir A como puede ocurrir B, pero de manera separada. No hay una posibilidad dentro del espacio muestral, no hay una posibilidad donde ocurran A y B al mismo tiempo, ¿no? A y B son dos eventos excluyentes que no pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿no? Es decir, que o bien ocurre A o ocurre B, pero no pueden ocurrir en algún momento los dos al mismo tiempo. Entonces, por eso se consideran mutuamente excluyentes. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad en un juego de cartas de obtener un as o un 10? Ustedes que conocen el juego de cartas, ¿hay una carta que pueda tener los dos eventos en la misma, eh, en una misma carta? ¿Alguien sabe? ¿Hay una carta que sea as y 10 al mismo tiempo? ¿Nadie? Decir, si yo estoy diciendo, ¿me van a creer, digamos? ¿Qué dicen? Bien, es así. Cuando hay un juego de cartas, las cartas que son el as son cuatro, porque vienen en cuatro diferentes símbolos. Y las cartas que son el del número 10, que también son otras cuatro cartas, porque vienen en cuatro símbolos distintos, ¿no? Ocurren de manera separada. No existe una carta que sea as y 10 al mismo tiempo, ¿no? O es as o es 10 directamente. Entonces, en ese caso, los eventos son mutuamente excluyentes porque no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo. Entonces, la probabilidad de que yo obtenga un as o un 10 es igual a la suma de las probabilidades, ¿no? Porque planteamos en la regla de probabilidad de la adición, ¿no? Que yo debo sumar las probabilidades de ocurrencia de ambos eventos que yo quiero que ocurran, A o B en este caso, ¿no? De tal manera que yo obtenga la probabilidad total del ejercicio, ¿no? Entonces, en este caso, la probabilidad de que ocurra un as o un 10 es igual a la probabilidad de que ocurra el as más la probabilidad de que ocurra el número 10 en las cartas. Entonces, yo les decía, en las cartas que son el as son 4 y las cartas que son el 10 también son 4 porque vienen en 4 diferentes símbolos, ¿no? Entonces, la probabilidad de que ocurra el as vendría a ser 4 de 52 porque son 52 cartas en total que hay en un juego. Alguien tal vez va a decir, no, son 54 cartas, pero vamos a eliminar las dos que son los comodines, ¿no? Esas las vamos a quitar. Y de tal manera que nosotros estemos simplemente con 52 cartas en el juego, ¿no? Entonces, esto hace de que nosotros lo que tengamos que hacer es solo considerar las 52 que va a estar en la mesa y va a ser la probabilidad que ocurra un as, 4 sobre 52, y la probabilidad que ocurra el 10 va a ser 4 sobre 52 también, ¿no? La suma sale 8 sobre 52, que lo vamos a simplificar a 2 sobre 13, que es la simplificación, y que vendría a representar el 15,4% de probabilidad, ¿no? ¿Cómo se interpreta este resultado? ¿Alguien podría decirnos cómo podría interpretar este resultado? Que hay un 15,4% de probabilidad de que te salga un as o un 10. Sí, pero está muy bien. No digo que está mal. Hay una probabilidad del 15,4%, pero tenemos que hacer referencia a este quebrado. Entonces, si el quebrado es 2 sobre 13, ¿qué tendríamos que decir?
que de cada 13 posibilidades, de cada 13 veces que se realice este experimento de sacar una sola carta de las 52 en total, ¿en cuántas ocasiones de las 13 podría observar al menos un as o un 10? Dos veces, ¿no? No se dice, no se debe explicar, no se debe hablar de que de cada 13 cartas hay dos que son as o 10, o de cada 13 cartas, o de cada 52 cartas hay 8 que son as y 10. Eso no. No es la manera de interpretar el resultado. Lo que ustedes tienen que hacer es un juego de posibilidades, ¿no? A cambio de el quebrado que hayamos encontrado como resultado, ¿no? Y hacer la interpretación bajo el resultado más simplificado del quebrado final, ¿no? Entonces, en este caso, 8 sobre 52 sale como resultado final, pero lo tenemos que simplificar para poder dar una mejor idea de lo que es la interpretación del resultado, ¿no? Entonces decimos, la probabilidad de obtener una carta que es el as o el 10, ¿no? En una sola extracción es de 2 en 13 posibilidades, ¿no? Entonces, de 13, que yo puedo sacar 13 veces la cartita como parte del experimento, ¿no? En al menos dos ocasiones debería observar un as o un 10, sin importar cuál símbolo tenga la carta, ¿no? O palo, como yo le llamo. Cuestión de que eso representa el 15,4%. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Ok, entonces, esta vendría a ser la probabilidad de eventos que son mutuamente excluyentes, que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, hay una probabilidad A y una probabilidad B por separado. Veamos gráficamente. Nosotros tendríamos que dibujar dos conjuntos, ¿no? Los dos conjuntos que grafiquemos, ¿deberían tener una intersección o no? ¿Qué dicen ustedes? Que no. No, Inge. ¿De qué manera nosotros podríamos estar seguros que no va a haber una intersección? ¿Qué significaría que hubiera intersección entre los dos conjuntos? Sería que la probabilidad de que te salga un as y un 10 sería. No, no con el O. Sino con I, digamos. Eso no existe, ¿no ve? No existe esa posibilidad. Entonces, no hay una carta que es común entre ambos conjuntos. Las cartas que son el 10 y las cartas que son el as son dos conjuntos disjuntos. No hay una intersección. Entonces, por eso se llaman eventos mutuamente excluyentes, porque no tienen un punto de intersección, ¿no? Es decir, no hay una carta que sea común entre ambos conjuntos. Y por eso es que simplemente la probabilidad se va a calcular como la suma de las probabilidades simples, ¿no? Yo les decía que la carta del 10 perdón, la carta del 10 viene en cuatro símbolos distintos: diamante, trébol, espada y corazón. El as también. ¿Y cuántas cartas podemos contar acá en el gráfico? 8, Inge. 8. Muy bien. Se van a contar 8 cartas. Es decir, del total de cartas que son 52, ¿no? Nosotros ya sabemos que hay un total, un universo, digamos, de 52 cartas, de las cuales puedo escoger cualquiera. Haciendo el gráfico, lo que hacemos es contar cuántas cartas están en el gráfico. Y directamente de ahí sacamos la probabilidad, ¿no? Como se dibujan o se escriben 8 cartas, entonces la probabilidad que yo tenga un 10 o un as es de 8 entre 52, ¿no? Y eso es lo que hemos hallado acá, ¿no? Ese ha sido el resultado. Pero con la gráfica, ¿cómo puedo hallar este resultado? ¿No? Ustedes hacen la gráfica, no tiene intersección, dibujan todos los elementos que pertenecen al conjunto de 10, todas las partes que componen el conjunto que corresponde a la as, y de esa manera nosotros hacemos un conteo aquí dentro, ¿no? Y vemos que hay 8 posibilidades del total que sería 52. Entonces, de esa manera nosotros calculamos probabilidades con los diagramas de conjuntos. ¿Está bien?
Entonces, lo que hay que hacer aquí es identificar cuántos elementos se componen por el conjunto del número 10 y cuántos elementos componen el conjunto que corresponde a el as, ¿no? Entonces, hay 8 sobre 52 como probabilidad de ocurrencia de que ocurra cualquiera de los dos eventos. ¿Se entiende? Sí, Inge. Ok, gracias. Entonces, ¿cuál sería el otro caso? El otro caso es cuando existe esa intersección, ¿no? Cuando los eventos no son mutuamente excluyentes. Es decir, no se pueden excluir. Trabajan en alguna manera, pueden tener un elemento, ¿no?, de probabilidad que sea común entre ambos. Y este es el término I, como decía el compañero, la probabilidad que ocurra A y B. Esta, en el caso de, de mutuamente excluyentes, también podríamos escribir aquí la probabilidad de que ocurra A y B, pero eso es cero. No existe la intersección. A y B es la intersección, entonces no existe. Entonces, la probabilidad de A y B es cero, ¿no? Y por eso simplemente quedamos como probabilidad de A más probabilidad de B. Aquí es necesario escribir esa probabilidad. Y esa probabilidad de ocurrencia conjunta, probabilidad de ocurrencia conjunta, viene a ser el punto común que hay entre los dos eventos. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que en un juego de cartas se obtenga un as o un trébol? Díganme ustedes, ¿hay una carta que pueda tener los dos eventos al mismo tiempo? Sí, ahí, Inge. ¿No ven? Hay una carta que es as de trébol. Porque de los símbolos que vemos acá, as de corazón, as de diamante, as de trébol, as de espada, hay la carta que se llama as de trébol, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener una carta que sí puede contener a los dos eventos, ¿no? Tanto al as como al trébol. Bien, entonces desarrollamos la probabilidad, es el desarrollo de la probabilidad en este caso. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un as o un trébol? Es igual a la probabilidad de que ocurra el as, más la probabilidad de que ocurra el trébol, menos la probabilidad que ocurra as y trébol al mismo tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el as? 4 sobre 52, ¿no? Es decir, hay 4 cartas que son posibles del 52 en total, ¿no? Que me dan el as. El trébol. El trébol, ¿serían 13 cartas? ¿Está bien? Sí, Inge. ¿Por qué son 13 cartas el trébol? Porque de la A a la K tienen trébol todos los ¿Vale? números Es y decir, letras. ese juego de cartas, desde el As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q y K, son 13 que tienen el símbolo de trébol, ¿no? Entonces, la probabilidad de que ocurra el trébol es 13 sobre 52. Menos la probabilidad. ¿Cuántas cartas son el As y el trébol al mismo tiempo? Uno. Una sola carta. Entonces, debo restarle 1 sobre 52, que es la probabilidad de que que extraiga o que obtenga una carta que es as y trébol al mismo tiempo. Y por diferencia, ¿no?, la suma menos 1 sobre 52 sale 16 sobre 52, que simplificado es 4 sobre 13, y en porcentaje es el 30,8%, ¿no? Entonces, la probabilidad de que yo extraiga una carta al azar, ¿no?, que sea un as o un trébol, es de 4 en 13 posibilidades. Es de 4 en 13 posibilidades, ¿no? Que representa el 30,8%. ¿Por qué, en un sentido, por qué debo restar aquí la probabilidad de que ocurran los dos eventos al mismo tiempo? ¿Cuál sería la justificación? ¿Alguien se da cuenta?
¿Por qué le resto una vez la probabilidad de que ocurra el as y el trébol? Vean, cuando nosotros calculamos la probabilidad de que ocurra el as, hay las 4 cartas que están contadas, ¿no? Entre esas 4, ¿quién está? El as y trébol. Yo voy a contar para la probabilidad de que ocurra el trébol ahora, ¿no? Para que ocurra el trébol, yo voy a calcular la probabilidad en base a cuántas cartas tiene el trébol. Y son 13, como hemos dicho. Pero aquí también se está considerando el as y trébol. Entonces, cuando yo voy a contar 4 para el as y voy a contar 13 para el trébol, hay una carta que estoy duplicando en el conteo. ¿Cuál carta es esa? ¿Alguien? El as trébol. El as de trébol. Es decir, el as de trébol lo voy a contabilizar como parte de las 4 que son el as y también la voy a considerar como las 13 que son trébol. Estoy duplicando en el conteo. Y no puede haber doble, porque solamente es una carta que es as y trébol. Por eso es que nosotros vamos a restar una vez, estamos haciendo el ajuste, ¿no? De tal manera que la probabilidad sea más exacta, o sea, exacta en este caso, para determinar cuál es la probabilidad de que ocurra un as o trébol. ¿Ok? Bien. Si hacemos la gráfica se muestra de esta manera. Ahora sí hay intersección. Los eventos no son mutuamente excluyentes. No se pueden excluir entre ellos. Hay un evento o un punto de intersección, un punto común entre ambos conjuntos, ¿no? Tenemos al as de diamante, espada, corazón y trébol, donde el as de trébol viene a ser ahora la intersección, porque las cartas de trébol, que son el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q y K, tienen ese elemento de intersección, ¿no? Y ahora, si yo quiero calcular la probabilidad de que obtenga un as o un trébol, ¿cuántas cartas ustedes van a poder contar en en estos dos conjuntos? ¿Cuántas cartas se van a contar? ¿Cuántas cartas ustedes cuentan en este diagrama? ¿16, ingeniero? Muy bien. Tal vez deberíamos pensar que debería haber 17 cartas, 4 del as y 13 del trébol, entonces deberían 17. Pero cuando observamos el gráfico, no están 17 cartas, sino solamente están 16, ¿no? Porque no se está contabilizando el as de trébol por separado en cada conjunto, sino como el elemento que es la intersección o elemento que es común entre ambos conjuntos, ¿no? Por lo que se va a contar 16 cartas. Entonces, eso ratifica el resultado. La probabilidad de que yo tenga un as o un trébol en una sola extracción es de 16 en 52 o 4 en 13 posibilidades, ¿no? Entonces, como les decía, podemos hacer la gráfica y lo que hay que hacer con la gráfica es contar cuántos elementos están presentes, ¿no? De la manera más simple, ¿no? Porque hay ejercicios un poquito más complicados, digamos, y lo vamos a ver en la siguiente clase un ejercicio con conjuntos, donde anotando bien los elementos que participan en cada conjunto, solamente es identificar cuáles participan y se toman de valor y se suman y listo, nada más. Entonces, en este caso, hay 16 cartas descritas en este conjunto y no 17. ¿Por qué el as de trébol, que es la carta común, aparece una sola vez, ¿no? Entonces ratifica el resultado, les decía, de 16 sobre 52.
Ahora, otra manera de poder expresar este tipo de probabilidades es mediante tablas de contingencia, donde los eventos, por ejemplo, que tienen una intersección, son los más comunes en los cuales se puede desarrollar estas tablas de contingencia. Se llaman tablas de contingencia porque representan una entrada en las columnas y una entrada también, es de doble entrada para las columnas y para las filas, ¿no? Estábamos con el ejemplo del as y trébol. Si nosotros tenemos las cartas que son el as y las cartas que son el trébol, ¿no? También vamos a tener aquellas cartas que no son el as y que no son trébol, ¿no? Entonces vamos a ir como completando esta tablita, ¿no? Ya está llenada, pero nosotros vamos a ir completando. ¿Cuántas cartas son el as y trébol? 1, Solamente uno. La probabilidad de que yo encuentre una carta que es as y trébol es de 1 en 52 posibilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un as, pero no trébol? 3, Inge. Tres cartas son as, pero no son trébol, son diamante, espada o corazón, ¿no ve? Entonces, en ese caso vendría a ser la probabilidad 3 sobre 52. De esa manera se va completando la tablita. La suma de estos, ¿cuánto es? 4 sobre 52. Entonces, este total representa la probabilidad de que yo obtenga una carta que es el as. La probabilidad que yo obtenga una carta que es el as es 4 sobre 52. Y eso es correcto. ¿Cuántas cartas son trébol pero no son el as? 12. 12, muy bien. Es decir, hay en las cartas de trébol que son 13, aquí está el total, ¿no? Sale 13. ¿No? De ese total, nosotros tenemos uno que pertenece a aquellas que va a ser solo el as, y las que no son el as van a ser 12. Entonces, esta es la probabilidad de que, siendo trébol la carta, nos tenga el símbolo del as, ¿no? Entonces, para el total, que dice 13 sobre 52, esa es la probabilidad de que yo tenga una carta que es trébol, ¿no? 13 sobre 52. ¿Cuántas cartas no son ni el as ni son del símbolo de trébol? 36. ¿No? Porque, como les decía, hay 4 símbolos. Cada símbolo tiene 13 cartas. Entonces, 13 cartas van a ser el trébol y las otras 36 de las 52 en total no son trébol, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la probabilidad de que cumpla con estas dos condiciones, ¿no? Como es una tabla cruzada, entonces debe cumplir con dos condiciones. Esta probabilidad cumple la condición que es as y trébol. Esta probabilidad cumple la condición que es as, pero no es trébol. Esta probabilidad cumple con la condición de que no es una as, pero sí es un trébol. Y esta cumple la doble negación, tal vez, que nos da la probabilidad de que no es el as ni tampoco es el trébol. Sumando, ahí vamos a tener las probabilidades de que sea una carta que sea el as, una carta que no sea el as, una carta que sea de trébol o una carta que no sea de trébol, ¿no? Y nosotros queremos calcular la probabilidad de que en un juego de cartas, al extraer una sola, obtengamos un as o un trébol. Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear la probabilidad de manera, es decir, la probabilidad que salga un as o un trébol es la probabilidad que salga el as o el trébol o el as de trébol, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar los elementos de probabilidad. Esta es la probabilidad que salga un trébol. Esta es la probabilidad que salga el as. Y esta es la probabilidad que salga as y trébol al mismo tiempo, ¿no? Entonces, se toman estos cuatro elementos. Se toman estos cuatro elementos y se dice, de acuerdo con la tabla de contingencia, ¿no? Las probabilidades que se van a considerar son las siguientes y se resuelve el ejercicio como si nada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, a ver, como a manera de ejercicio, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad que yo tenga una carta que no es el as ni es el trébol?
¿Alguien? ¿Cuál sería la probabilidad de que la carta que extraiga no sea un as, ni tampoco un trébol? 32, 36 de 52. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? ¿Nadie más? A ver, me pide calcular la probabilidad de que no sea un as y no sea o no sea trébol. Voy a desarrollar la probabilidad, ¿no? Voy a decir la probabilidad de que no sea el as. Lo vamos a escribir, vamos a aprovechar. No es un as y no es un trébol. Menos la probabilidad de que no sea el as y no sea trébol. La probabilidad de que no sea un as, ¿cuánto es? ¿48 de 52? No. Cuatro de 52. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta que extraiga no sea un as? A ver. Pero creo que alguien me dijo la respuesta y estaba un poco distraído. ¿Cuál es la probabilidad de que no salga un as? 48 sobre 52, yo dije. 48 sobre 52. Estaba bien lo que dijiste. Estaba distraído, perdón. Entonces, la probabilidad de que la carta que extraiga no sea un as son todas menos 48 posibilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que no salga un trébol? 39 sobre 52. Creo que es 30, Inge. 39 sobre 52. Muy bien. 39 sobre 52. ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga una carta que no es as ni trébol? 36 sobre 52. 36 sobre 52. Muy bien. ¿Cuánto sale el resultado? A ver, sería 48 más 39 menos 36, 51. ¿Está bien? Esa sería la probabilidad que no sea ni as ni trébol. ¿Sería bien? Sí, casi el 100%.
98%, como decía Iván. A ver, me parece que no, algo está mal aquí. La probabilidad que nos salga el as. Más la probabilidad que nos salga el trébol. Porque debería ser el complemento para cuando digo la probabilidad que salga as o trébol, ¿no? Debería ser el complemento de eso, ¿o no? A ver. La probabilidad que nos salga el as es 48. ¿Estamos de acuerdo? La probabilidad que nos salga el trébol es 39. Menos la probabilidad que nos salga as, ni y trébol al mismo tiempo. 36. Está bien. ¿Por qué sale 51 sobre 52? Es muy probable, ¿no? De que salga una carta que no sea ni as ni trébol. ¿Qué dicen? ¿O hay algún error? Comentarios, por favor. Y G, la probabilidad de que no salga trébol no sería 29. 29. No, de las 52 cartas hay 39 que no son trébol. Ah, sí, está bien. Pero... A ver, o está bien la probabilidad que hemos calculado. ¿Qué dicen? La probabilidad entonces que yo obtenga una carta que no es ni as ni trébol es 51 sobre 52. Vamos, no hay ninguna observación. Ok, la vamos a dejar pendiente para la siguiente clase. Les voy a volver a preguntar. Aquí hay otro ejemplo. Dice, calcular la probabilidad de que sea un as o de color negro la carta, ¿no? Ustedes saben que las cartas se dividen en dos colores, el de color rojo y de color negro. La mitad son de color rojo y la mitad son de color negro. Entonces, las probabilidades se reparten a mitades cuando decimos cuál es la probabilidad de que se obtenga una carta de color rojo o de color negro, ¿no? De color rojo, 26 sobre 52 y de color negro, 26 sobre 52, ¿no? Entonces, cuando armamos la tablita de contingencia, decimos, ¿cuál es la probabilidad de que salga una carta que sea as y de color rojo? ¿No? Las cartas que son el as son 4. Y esas 4 se van a dividir en 2 de color rojo y 2 de color negro. Y aquellas cartas que no son el as son 48, ¿no? Y esas 48 también se van a dividir en dos grupos, aquellas que son de color rojo y aquellas que son de color negro, ¿no? 24 de color rojo y 24 de color negro. De ahí salen los totales que vienen a ser las probabilidades. Ahora vamos a resolver de otra manera, dicen, ¿no? En base a la tabla, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga una carta que es el as o de color negro? Entonces la probabilidad de que sea una carta que sea el as, más la probabilidad que sea una carta que sea de color negro, menos la probabilidad que sea un as y de color negro. Entonces, 4 sobre 52 es la probabilidad que yo obtenga un as. La probabilidad que sea una carta de color negro es 26 sobre 52. Aquí está el total.
menos la probabilidad que sea una carta de as y de color negro, que es 2 sobre 52. Entonces la probabilidad viene a ser 28 sobre 52 o 7 sobre 13 posibilidades, que en porcentaje representa el 53,84%, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ir tomando en consideración, ¿no?, los datos que están en la tablita para ir reemplazando el desarrollo de la probabilidad, ¿no?, y así encontrar el resultado. ¿Ok? Entonces, de esta manera. ¿Cómo es del anterior ejercicio? ¿Ya se han dado cuenta? Está bien el resultado que hemos salido hace rato. ¿Qué dice? Hay algunas preguntas que están avanzando. A ver. ¿Por qué me dice? ¿Por qué no? ¿Por qué dice que no es as y no es trébol? Es decir, yo quiero calcular la probabilidad que la carta que me salga no sea no sea un as, ni sea tampoco trébol. Entonces, yo quiero todas las otras posibilidades encontrar, ¿no? Que en ningún caso sea un as o no sea un trébol. Entonces, para eso estaríamos calculando la probabilidad aquí. Ya, pero eso lo vamos a ver la siguiente clase. Piénsenlo un poquito, eso sí, piénsenlo un poquito y vean si realmente es así la solución. ¿Ya? Para terminar el día vamos a hacer este ejercicio. Un poco ustedes tienen que, al momento de hacer la solución de los ejercicios, ¿no?, tratar de determinar si la probabilidad corresponde a eventos que son excluyentes o que no son mutuamente excluyentes, ¿no? Todo dependerá del ejercicio. Por favor, denle una revisadita, una leída al ejercicio para resolverlo. 2 minutitos, en voz baja nomás. Ok. ¿Cuántas personas en total se toman en cuenta en este estudio? 350. 350 personas, que se dividen en 3 grupos. Aquellos que son casados, divorciados y solteros, o que nunca se casaron, ¿no? 200 personas que son casadas, 100 personas son divorciadas y 50 personas que son solteras o que nunca se casaron. Dentro de las 200 personas que son casadas, hay 54 que fuman. Dentro de las 100 personas divorciadas, hay 38 que fuman. Y dentro de las 50 personas que nunca se casaron o que están solteras, 11 fuman, ¿no? Entonces, es una parte, un subgrupo, digamos, en cada grupo mayor, ¿no?, casados, divorciados o solteros, que fuman, ¿no? Ahora, el primer inciso dice, ¿cuál es la probabilidad, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea una persona casada o divorciada? Cuando me dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea una persona casada? La que elijamos, porque vamos a escoger a una sola persona. Vean acá en el enunciado dice a una persona. Entonces, como es a una persona la más a la que se escoge, entonces trata de un experimento con la regla de la adición. O sea, se va a resolver a partir de la regla de la adición, ¿no? Ok. Entonces, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad que sea una persona casada o divorciada? Cuando es casada o divorciada, ¿es mutuamente excluyente o no es mutuamente excluyente? ¿Cuál sería el caso? Excluyente, ingeniero. Ya, es claro, muy bien, son mutuamente excluyentes, ¿no? Es decir, una persona no puede estar casada o divorciada al mismo tiempo. Para este grupo, ¿no?, de estudio. O es casado o es divorciado, pero no puede haber un elemento que sea común, o sea, que haya personas que cumplan con los 2 criterios. En este caso, el inciso A son eventos mutuamente excluyentes. Entonces, la probabilidad que yo escoja al azar una persona que sea casada o divorciada es igual a la probabilidad que sea casada
¿Cuál sería la probabilidad que sea una persona casada? 200 sobre 350. ¿Cuál la probabilidad de que la persona que yo escoja sea divorciada? Divorciados son 100 personas divorciadas sobre 350. Entonces, eso es igual a 300 menos 300 sobre 350, que es 6 séptimos, ¿no? Que si nosotros simplificamos, vamos a tener el 300 sobre 350 es 6 séptimos, que representaría el 85,7%, ¿no? Entonces, la probabilidad de escoger una persona al azar que sea casada o divorciada es de 6 en 7 posibilidades. Es muy probable, ¿no? 6 de 7 posibilidades, que representa el 85,7%. Ahora, veamos el inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sea divorciada o fumador? ¿Estos son eventos excluyentes o no excluyentes? No excluyentes. No excluyentes, o sea, no se pueden excluir. Necesariamente hay elementos o personas, en este caso, que sí cumplen con los dos criterios al mismo tiempo, ¿no? Es divorciado y también fumador al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que una persona sea divorciada? Sí, ingeniero. ¿Pero cuánto sería? ¿Cuánto sería la probabilidad que una persona es divorciada? Ya en el inciso A ya hemos dicho cuánto es, o cuál es la probabilidad que una persona sea divorciada. 100 sobre 350. Muy bien, aquí está. Esa es la probabilidad que una persona sea divorciada. ¿Cuál es la probabilidad que una persona sea fumador? $103 de 103 ¿De dónde sale el 103? es la suma de 54 más 38 más 11. Muy bien, que son todos los casos de fumadores en los tres grupos de personas, ¿no ve? Que, muy bien, que vendría a ser 54 más 38 más 11, ¿no? Esa vendría a ser la suma de los fumadores y sale 103. Muy bien. Menos, ¿cuál es la probabilidad que una persona sea divorciada o fumadora al mismo tiempo? ¿Cuántas personas son fumadores y divorciados al mismo tiempo? $38 de 350. 38. ¿Esos 38 quiénes son? Son estos de acá, ¿no? 100 personas divorciadas, 38 de las cuales fuman. Entonces, de esas 100, 38 fuman. Los que cumplen los dos criterios de que son divorciados y fumadores son 38. Entonces, menos la probabilidad que sea divorciado o fumador es 38 sobre 350. El cálculo vendría a ser 165 sobre 350 en la suma y la resta. Eso simplificando, no podemos simplificar más a decir 33 sobre 70, que vendría a ser casi el 50%, sin 47,1%. Entonces, la probabilidad de escoger al azar una persona que sea divorciada o fumador es de 33 en 70 posibilidades, que es igual al 47,1%. Veamos este último inciso. Dice, ¿cuál es la probabilidad que una persona sea soltera o no fumador?
¿Cuál es la probabilidad que una persona sea soltera en este grupo? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la probabilidad que una persona que se escoja al azar sea soltera o no, o nunca se casó? 50, ingeniero. Esto es acá, ¿no? Estos 50 personas de acá, que es 50 sobre 350. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que una persona no sea fumador? $247. Sobre 350, ¿no? Al inciso B, hemos determinado que las personas que son fumadores son 103 sobre 350. Entonces, las personas que no son fumadores viene a ser 247, que es el complemento, ¿no? Para llegar a 350, ¿no? De aquellos que no son fumadores, ¿no? En cualquiera de las categorías, no importa si es soltero, casado o divorciado, soltero, casado o divorciado, está bien, que no sea fumador es la condición. Entonces, en este caso va a ser 247 sobre 350. Ahora, son eventos que pueden ocurrir, ¿no? Una persona que es soltera puede que no sea fumador, son eventos que no son mutuamente excluyentes, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que una persona sea soltera y no fumador al mismo tiempo? $39 de 350. ¿Dónde están esos 39 en el enunciado? Los restamos de Es la 50. resta de 50 adultos y menos 11 que fuman. Excelente. A los dos, muy bien. Entonces, hay 50 personas que nunca se casaron, son solteras, y de los cuales 11 fuman, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad que sea soltero y no fumador, vendría a ser la diferencia, ¿no? De 50 menos 11. 11 que fuma, entonces el restante 39 no fuma. La probabilidad de que yo encuentre una persona que sea soltera y no fumador es 39 sobre 350, ¿no? Haciendo los cálculos sale 258 sobre 350, que, bueno, lo más que se puede simplificar sale 129 sobre 175, y eso vendría a ser el 73,7%, ¿no? La interpretación vendría a decir, ¿no? Que la probabilidad de que yo escoja al azar una persona que es soltera o no fumador es de 129 en 175 posibilidades, ¿no? Es una alta probabilidad, ¿no? Que es del 73,7%. Y así, de esta manera, si los eventos son mutuamente excluyentes, solo se suman sus probabilidades, pero si no lo son, si no son mutuamente excluyentes, como en estos del inciso B y el inciso C, tenemos que restarle a la suma de sus probabilidades la probabilidad conjunta de ambos eventos. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta sobre este ejercicio? O este de acá, tal vez. ¿Nada? ¿Entendió todo? Ok. Vamos a cortar la grabación. Bien, entonces vamos a quedar acá. No sé si tienen alguna duda más final.
sobre lo que es probabilidades con la regla de la adición. La próxima clase, que es el día martes, vamos a hacer 2 ejercicios. ¿Está bien? ¿Está bien para todos? Sí, ingeniero. Ok, muy bien. Listo. Entonces, todavía espérame un poquito más para las notas de los exámenes, ¿ya? Yo les voy a... cuando les publique las notas en el Classroom, ya va a ser la nota del examen más las prácticas. Ya va a estar sumado todo. Ustedes ya saben cuánto tienen en las prácticas. Ya sobre la base de 25 puntos ya saben cuánto tienen en las prácticas, ¿no? Entonces, cuando les envíe la nota, y digamos les envío 50 del primer parcial, significa que es 25 de las prácticas y 25 del examen, ¿no? Por decir así. Entonces, es una idea. Entonces, lo que tienen que hacer únicamente es restarle la nota de sus prácticas, que ya saben cuánto es, y ya con eso saben cuánto tienen en el examen, ¿ya? Espero que les haya ido muy bien. Voy a revisar siempre con el mayor cuidado, ¿no? Para no cometer muchos errores. Listo. Nos vemos. Que les vaya bien. Hasta luego, Inge, gracias. Chao, Jonathan. Nos vemos. Inge. Hasta luego, ingeniero, se cuida. Igual, igual. Buenas noches a todos. Inge, una pregunta externa. Dale. Mañana ¿va a haber las elecciones o no? No, todavía no se ha determinado fecha de elecciones, de cuenta. Hoy día tenían que haber decidido. Es lo que me estaban comentando, pero no han publicado o comunicado nada. Entonces, mañana no creo que haya elecciones. Ya está bien, ingeniero, gracias. Bien. Yo les Buenas aviso noches. si hay algo. Ya, nos vemos, chao, chao. Ya, hasta luego.